o hay falencias. ¿Se escucha? Sí, Sí, Se se escucha, ¿no? escucha. Bien, muchachos. Muy buenas tardes, buenas noches. Ya de hecho ya está bien oscuro, así que lo voy a tomar como noches. Ok, la clase va a comenzar 7:15. Sin embargo, vamos a ir esperando que ingresen sus demás compañeros. Y estén un poco alistándose porque vamos a ir repasando algunas cosas, como hemos vuelto del receso que se ha establecido por el honorable Consejo Facultativo. Entonces, bueno, vamos un poco a recapitular y refrescar algunas cosas, ¿ok? Alisten el tema de sus apuntes, si tienen algunas dudas también háganlas porque es un buen momento, ¿ok? Cualquier cosa, pueden activar su micrófono y me dicen, ¿ok?
aquí, porque no me van a venir a decir que ahora que a todos se les ha arruinado sus trabajos, ¿no, chicos? Ya estoy leyendo lo de Gabriela, el Joel, el Macán, el Papiro. El Papiro sí es más delicado hacer y tiende a deshacerse. De Gabriela, bueno, de Ángel es otra historia muy aparte, pero qué macana. No siempre tengan dinero o cambios a la mano, chicos. Por eso es que yo les he avisado que hagan con anticipación sus trabajos, porque siempre ocurre cualquier cosa, cualquier percance, de que hasta el perro se lo come. Puede sonar un chiste, pero sí, sí pasa, me pasó a mí una vez. Y es por esa experiencia ya desde ahí que prefiero hacer estas cosas con anticipación. Cualquier cosa sucede y uno queda en la nada a veces, ¿no? Ah, bueno, todavía la quien está. Así que vamos a seguir esperando un ratito, pero ahora sí, pueden hablar, no se cohiban solamente al chat, chicos. Estamos en un medio virtual, yo sé, pero también estamos un poco de contacto humano. No sé si ustedes no se sienten incómodos con el tema de que no puedes oír el tono de una persona, cómo es que te lo dice algo, cómo es que te está mencionando tal frase, o incluso para agregarle emoción a sus historias, que a mí no me parece nada malo que las compartan. Perfecto, pero pueden utilizar sus micrófonos si gustan. Algún día igual por ahí nos vemos en las clases, así que quién sabe. Igual les voy a oír. A ver, algo más que quieran comentar. Si no, voy a tener que leerles yo. Y ahí. ¿Tú tienes una historia triste? Triste de estas 2 semanas, dices. Yep. A ver, triste de estas 2 semanas. No realmente. No, creo que no me ha pasado nada trágico. No, por fortuna no. Yo sí tengo algo triste. Están enfermos. Cuenta, cuenta. Yo, pues, de mi A ver, tortuga Mauro, ¿qué sucedió? puso 5 huevos, ¿verdad? Y ya pasó casi más de 5 meses y supuestamente ya tenían que nacer. Y cuando se quebró Una. No sé si se le cortó a mí o a él. No. ¿Dónde está? Necesito saber la historia. ¿Se quebró qué? El hue ¿What? es un huevo, creo. Shh, calma, calma, calma. Contexto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Voy a dar inicio a la clase. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un segundito, por favor. Voy a... Un momentito. Espérenme un momentito, por favor. Voy a compartir pantalla. ¿Se está escuchando bien?
Sí, Arqui, se le oye. Sí, listo. Bueno. Se ve la presentación. Sí, todo normal. Sí, aquí se ve. Arqui se ve. Ya. Este es un nuevo tema. Ya se ha desconfigurado el calendario académico. Vamos a retomar inmediatamente un poco, hay que concluir los trabajos a la brevedad posible y retomar cuanto antes la materia, porque ha habido un espacio obligado por el problema sanitario que hemos tenido. Entonces, este es un nuevo tema, por favor. Vamos a dejar de estudiar la sociedad esclavista, o mejor, el modo de producción esclavista. Vamos a ver la transición del modo de producción esclavista al modo de producción feudal. Entonces, yo les había comentado que en la visión materialista hemos identificado 5 modos de producción, ¿no? 5 modos de producción. Un modo de producción primitivo, modo de producción primitivo, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y el modo de producción comunista, que en todo caso no ha ocurrido, aún históricamente hablando. Entonces estamos viendo esta etapa, estábamos estudiando, teníamos un buen ritmo de avance, estábamos recuperando un poco este desfase que yo tuve al inicio de clases, porque les he comentado que la clase que estamos pasando ahora yo la pasaba en la mañana, ¿no? Y entonces había cierta posibilidad cuando estábamos en la universidad, nuestra clase es en la mañana porque teníamos la posibilidad de visitar algunos espacios. Alguna vez fuimos al jardín botánico, fuimos un recorrido por la ciudad, al museo, fuimos a ver los predios de la universidad, hemos trabajado señalética, hemos pasado la clase al aire libre. Incluso al final de curso lo que solíamos hacer era una visita al complejo turístico de Incachaca, ¿no? Ida y vuelta. Entonces una vez teniendo un bagaje, un conocimiento de diferentes escuelas de diseño, digamos, ¿no? Diferentes perspectivas, lo que hacíamos era plantear una pieza gráfica para solucionar, o no solucionar, ¿no? Sino reemplazar algunos papeles, cartones que habían puesto ahí en estos parques. Entonces, desde una visión más académica, universitaria, nosotros hacíamos un planteo. Y estamos subsumidos en este problema sanitario, lamentablemente. Y bueno, hay nuevas disposiciones universitarias también que establecen que las personas que trabajamos en la universidad, en algún espacio administrativo, debemos recorrer nuestras clases. Pero bueno, digamos que nuestra clase virtual nos permite una llegada a más de 100 personas, en este caso, en nuestro curso, ¿no? Nunca se había tenido esta cantidad de personas, de estudiantes, quiero decir, lo cual me alegra mucho. Me alegra porque entiendo que
que hay cierta confianza en el curso, en el grupo que yo dirijo, ¿no? A pesar de que todo ese planteo pedagógico, ese planteo didáctico que yo tenía, que era contacto con la sociedad directo, como les decía, mucha visita, mucho contacto con el relacionamiento interpersonal con diferentes instituciones, no lo he podido hacer. Entonces estamos todos los docentes recurriendo a este medio. Y bueno, era, yo pienso, necesario parar un momento, porque ha habido yo diría incluso una serie de contagios más con mayor intensidad que la primera vez que observamos esta enfermedad. Aún ahora, estimados estudiantes, se nota que se percibe en la ciudad, se percibe en las redes sociales el deceso de muchas personas y colegas inclusive de la universidad y de nuestra facultad. Entonces, no debemos mantener nomás todos los cuidados. Al final de cuentas, vale más que estemos presentes, que estemos, es duro lo que voy a decir, pero vale más que estemos con vida, ¿no? Que probablemente podamos postergar un proyecto un año, un par de años. Entonces, estas 2 semanas han sido con la mejor intención, yo lo sé, pero académicamente quizá nos han desfasado un poco, ¿no? Y había una instrucción, he leído una instrucción en la que no había que pasar clases virtuales estas 2 semanas y tampoco podíamos plantear trabajos. He notado también que hay un comunicado con cierta dureza, desde mi punto de vista un poco duro, ¿no? Los comunicados que han emitido en nuestra carrera. Los respetamos, pero creo que no es la manera, ¿no? de expresarse con tanta dureza. He visto que algunos representantes estudiantiles de cursos superiores estaban convocando a los estudiantes a que hagan denuncias, además en ese tono, ¿no? Denuncien si se les daban tareas y no sé qué. Yo creo que no es el tono, no es la forma es un momento que tanto a docentes como a estudiantes nos afecta a todos por igual esta situación. Pero yo les recomiendo que cuando ustedes lleguen en 4º o 5º año, no me gustaría, soy sincero, no me gustaría verles expresarse de esa manera, ¿no? Esa lógica confrontacional. Desconozco quién habrá hecho esos anuncios, pero yo creo que no era necesario, ¿no? Esa idea de que una suerte de cacería, denuncien si les están dando, yo no sé, seguramente algunos han aprovechado de leer algún libro, a veces avanzar algo, y no era la intención, ¿no? Entonces, pero bueno, eso repercute, vamos a repuntar nuestro curso, vamos a recuperar ese tiempo, pero un poquito y lamentablemente se achican los tiempos, se acortan, quiero decir, el tiempo, y bueno, entre comillas, ¿no? Se acorta el tiempo porque eso no ocurre. El tiempo académico. Entonces, en menos tiempo necesitamos avanzar todo lo que hemos dejado pendiente. Y hay que, tanto de parte de ustedes como de parte mía, vamos a continuar quedaron algunos trabajos pendientes, no los hemos podido revisar tampoco, y un par de actividades de índole teórica, ¿no? Que había que resolver. Yo respeto las decisiones universitarias, facultativas y de carrera,
por esas situaciones que no hemos enviado comunicados y demás. Hoy yo también he aprovechado para descansar, les soy honesto. Creo que es más el desgaste, el susto, afecta psicológicamente a las personas. Entonces, en lo personal me ha ayudado bastante esta vacación colectiva que le han denominado, ¿no? Pero ahora tenemos que continuar, estimados, vamos a ver o la Edad Media, si gustan, como título debemos poner, ¿no? La Edad Media o la Europa medieval, porque de eso vamos a hablar. Entonces, la Edad Media o la Europa medieval. Este es un plano de 1267, es una recreación, ¿ya? No puede ser esto un plano original, es una recreación de cómo estaba dividido el continente europeo. Entonces, una serie de reinos, miren, ¿no? En lo que es ahora España, por ejemplo, fíjense, es aquí Portugal, Alfonso III, Alfonso X, James I, Charles I, en lo que ahora conocemos como Italia, ¿no? Miren para aquí, Inglaterra. Entonces vemos una serie de reinos muy distinto a lo que habíamos visto en el caso romano. Y justamente les decía, ha quedado pendiente uno de nuestros trabajos, que es el referido a Roma. En el trabajo que les planteé de Roma, deben dibujar hasta dónde realmente se extendió el Imperio Romano en su apogeo. Entonces, cuando dibujen eso, se van a dar cuenta que ha pasado, ¿no? Año 476, declina el Imperio Romano de Occidente, y 1267, fíjense lo que está pasando, ¿no? Una Europa fragmentada, dividida. Y entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esto? Para esto, nos vamos a remitir un poco a la vieja Roma, que la estábamos viendo en la última clase, recuerdo, ¿no? Que habíamos planteado algún trabajo. Senatus Populus Romanus, SPQR, el Senado y el pueblo romano. Este era el estandarte que acompañaba a los generales romanos en las actividades de conquista y de construcción del imperio. Entonces, estos emperadores habían logrado un imperio, el imperio más grande conocido en la historia de la humanidad. Roma es una sociedad esclavista, como habíamos estudiado, como habíamos visto, y entonces aquello que los griegos habían considerado como un mundo con muchas posibilidades artísticas, matemáticas, filosóficas, los romanos lo van a entender desde una perspectiva de dominación, desde una perspectiva imperial, conquistadora, militar, una idea de acaparar la mayor cantidad de territorio y espacio posible, y entonces se van a
dedicar al arte de la guerra, ¿no? Excelentes estrategas generales, entre comillas, ¿no? Porque yo no me agrada hablar de eso, pero consiguieron sus objetivos, ¿no? Esa idea que ellos tenían de dominar el mundo, y de hecho lo lograron, ¿no? El mundo conocido hasta ese momento era todo romano. Hasta que, y anoten por favor, el año 376 después de Cristo, el emperador Teodosio va a dividir. Miren, todo esto era el Imperio Romano, incluso habían llegado hasta este lugar, ¿no? Conocemos como Inglaterra. Todo esto que vemos celeste y amarillo, este es el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces el norte del África inclusive, toda esta parte de aquí, el Medio Oriente, ¿no? Todo esto era Roma. El año, a la muerte del emperador, este gran imperio lo va a dividir en Roma de Occidente y Roma de Oriente. Imperio Romano de Occidente con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, ¿no? Dos grandes espacios territoriales y administrativos van a ser divididos en el año 376 después de Cristo. 379, aquí dice, ¿no? 379, 376. Revisen, por favor. Aquí está la línea de división. El emperador Teodosio divide, como les digo, la parte occidental con capital en Roma, le va a entregar a su hijo Honorio, y Roma de Oriente a cargo de su hijo Arcadio. Honorio y Arcadio se hacen cargo de este gran territorio. Todo esto era Roma, Londinio, ¿no? Roma, todo este territorio, vemos así, era Roma. Es dividido por Teodosio, el emperador. Aquí está el mar Mediterráneo. Increíble. Y el estrecho de Gibraltar, esta partecita, ¿no? Estrecho de Gibraltar, mar Mediterráneo. Entonces, Roma de Oriente, perdón, Roma de Occidente y Roma de Oriente, a este lado. Voy a activarme, pero se divide Roma de Occidente a cargo de Honorio, Roma de Oriente a cargo de Arcadio. Roma de Occidente desaparece o dura más bien hasta el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente tiene una duración hasta el año 476 después de Cristo. Ese dato más anotemos, por favor. ¿Ya? 476 después de Cristo. Roma de Oriente hasta el año 1453. Miren la diferencia, ¿no? 1000 años todavía. 1000 años de diferencia. Roma, con su capital en Bizancio, va a ser conocida como el Imperio Bizantino. En cambio, la Roma clásica, la Roma de Occidente, desaparece el año 476. Y se caracteriza a partir del año 476, se convierte en un imperio, o en un reino más bien cristiano. Entonces, fíjense cuánto tiempo ha pasado, 476 años,
500 años prácticamente, desde la muerte de Cristo, para que se consolide la ideología cristiana. La Roma esclavista, están anotando todo lo que les digo, ¿no? La Roma esclavista, la Roma politeísta, la Roma esclavista, la Roma politeísta, dura hasta el año 476. Nosotros contamos desde el año 1, ¿no? El nacimiento de Cristo, se ha obviado el año 0, y se entiende que Cristo, se sabe que Cristo muere a los 33 años. Entonces, del año 1 al año 33, Cristo muere. Pero 476 años, desde el año 1, 476 años, los cristianos tenían que refugiarse, escapaban, los torturaban, los perseguían, los capturaban, los lanzaban a estos. ¿Se acuerdan que veíamos unos coliseos? Entonces los cristianos eran arrojados a los leones, prácticamente era una actividad a escondidas el cristianismo. 500 años después, es decir, 476 años, recién se va a consolidar el cristianismo. Harto, ¿no? 476 años. Y muchos dicen, no me salen las cosas, ya ha pasado 1 año, 2 años. Fíjense que los cristianos han esperado 476 años para que se consolide, para que desaparezca el sistema esclavista, el sistema politeísta. Los romanos tenían dioses muchos dioses, ¿no ven? Para pasar a este pensamiento monoteísta, un solo Dios, Jehová, Dios y su Hijo Cristo, Jesús, han tenido que pasar casi 500 años, ¿no? Escondiéndose. Además, entonces, el año 476, podríamos establecer que cae el modo de producción esclavista. ¿Por qué? Por el desgaste de sus instituciones, por el desgaste y la decadencia de la sociedad esclavista. Cada esquema, cada modo de producción lleva en su propio ser su autodestrucción. Dura un tiempo muy prolongado, pero se autodestruye. Llega un momento de agotamiento y se van a reorganizar, cambian, mejor dicho, no es que se reorganicen, cambian el sistema, cambian las relaciones de producción y por ende va también cambiar el modo de producción. Entonces, hemos visto el modo de producción primitivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto a los paleolíticos, a los neolíticos en la aldea? Inicialmente los paleolíticos que trabajaron en la roca, en las cavernas, luego el periodo neolítico. Periodo neolítico hemos visto, en el periodo neolítico hemos visto la conformación de la aldea, el tema de los tejidos, cerámicas, la agricultura que va a revolucionar. Era un momento donde no existían clases sociales, ¿no? El hombre era igual al hombre, etc.
Y en algún momento esa aldea se convierte en una ciudad-estado y se produce la transición de la aldea a la ciudad-estado, y con ese elemento surge el esclavismo. A partir de la conquista militar, del sometimiento de una sociedad mayor en número, que conforma un ejército, va a someter y sujetar a aldeas o grupos, ¿no?, menores. Los somete bajo la fuerza militar y les impone, entre otras cosas, el idioma, por ejemplo, la religión, la forma de vida, la forma de producción, pero sobre todo esclaviza a las personas, ¿no? Convertir esclavos. Y el esclavismo, los esclavos, mejor dicho, van a ser el motor económico que hace funcionar a esas sociedades. Acuérdense de esa película, Los 300, ¿no? Aparece un supuesto Dios desde otro lado del mundo que va sometiendo a las aldeas o a los reinos, los va sometiendo y sujetando, ¿no?, a la cabeza de ese Jerjes, ¿se acuerdan? Entonces se producen resistencias, etcétera, pero generalmente es por la vía militar que se produce esa actividad de sometimiento y explotación, además, ¿no? Y buena parte de esos territorios sometidos y sujetados son destruidos y la población es trasladada a la ciudad-estado principal en calidad de esclavo. Y eso habría permitido la construcción de grandes sociedades, la construcción de proyectos de gran magnitud. Pero ese sistema esclavista también tiene un momento de declive, ¿no? Estamos hablando, ¿se acuerdan cuando veíamos Mesopotamia, Egipto? 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo. 5.000 años antes de Cristo, más los 476, vean cuánto tiempo dura, casi 6.000 años, el modo de producción esclavista. 6.000 años, es harto, chicos, hartísimo. Y vamos a ver ahora la transición a un nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal. Entonces, esta Roma de Occidente declina primero, se debilita, ya no es la Roma poderosa de antes con sus jefes militares, etc. Y además van a ocurrir una serie de invasiones por parte de unos grupos euroasiáticos, tártaro-mogoles, grupos euroasiáticos, tártaro-mogoles. Estos grupos, miren, conocidos como los hunos, los alanos, grupos euroasiáticos van a presionar sobre grupos locales que eran considerados extranjeros por los romanos. Por ejemplo, los visigodos están aquí, los vándalos, los ostrogodos, los sajones. Entonces, estos hunos, estos grupos euroasiáticos, lo que van a hacer es invadir una serie de invasiones en busca de, bueno, pues de conquista, de gloria, riqueza y saqueo de estos grupos que estaban en la frontera. Y estos grupos, en el afán de escapar, lo que van a hacer es introducirse en lo que era la vieja Roma. Estoy hablando de la Roma de Occidente. ¿En busca de qué? En busca de protección. Entró lo más cerca a Roma pensando que el Imperio Romano podía frenar el ataque de estos grupos euroasiáticos, comandados por unos
unos generales guerreros por naturaleza, desde nacimiento, montado a caballo además. El caballo es una tecnología de guerra, el arco y la flecha más el caballo, ¿no? Y nadie como ellos, se dice que prácticamente nacían montando el caballo. No es así, no es una forma de decir. Se sabe que estos euroasiáticos tenían los pies arqueados, ¿no? Porque pasaban gran parte del día montando a caballo. Estos son los hunos, ¿no? Y uno de sus grandes generales es el famoso Atila. Atila, que nació el año 406, muerto el 453, fue el último y más poderoso rey de los hunos. Gobernó el mayor imperio de su tiempo desde el 434 hasta su muerte. Sus posesiones se extendían desde, miren desde dónde, desde Europa Central hasta el Mar Negro y desde el Danubio hasta el Mar Báltico. Entonces, el imperio de Atila, miren, Atila, el azote de Dios, presiona sobre estos pueblos y estos pueblos van a introducir en esa vieja Roma de Occidente, que les decía, los hunos, esto verde, los visigodos, miren este recorrido que van a hacer, terminan aquí, los ostrogodos, por ejemplo, van a llegar aquí, a lo que es el sur de Italia actualmente, la gran invasión, los suevos. Perdón un segundito, por favor. Chicos, es euroasiáticos, tártaros, mongoles, por si no lo han oído bien. Se los voy a escribir en el chat, por si acaso. Ahí está, por si acaso. ¿En qué año nació el general Atila? 406, que hasta el 453.
Muy bien, bueno, voy a continuar, por favor. Entonces, les comentaba que la presión de estos grupos euroasiáticos sobre grupos locales extranjeros para el Imperio Romano provoca que estos mismos se introduzcan en la todavía prestigiosa Roma, prestigiosa en el sentido político, militar, administrativo, ¿no? Y no van a encontrar ese cometido, lo que van a hacer es terminar de romper con lo que era Roma y al final de cuentas la van a reestructurar. Miren lo que ha pasado. Estos eslavos vienen por aquí, esto termina siendo el reino de los lombardos, reino de los francos, los anglosajones, el reino de los visigodos, de los suevos. Todo lo que era Roma ahora ha quedado fragmentada. Vamos a imaginar que hacemos caer un plato de cerámica o un pedazo de vidrio y esto se va a fragmentar, se va a dividir. Lo que era un solo territorio conocido como Roma, ahora es como un rompecabezas. Miren, ya no hay una sola mancha que era Roma. Ahora hay muchas manchas, muchas piezas, muchos pedazos como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque estos grupos de esta parte habían invadido y todos van a entrar a la vieja Roma en busca de refugio y finalmente se quedan muchos en ese lugar. Se quedan y reestructuran y se divide el territorio. ¿Cómo podemos entender la unificación de diferentes grupos? ¿No? Antes era una sola Roma, un solo idioma, una misma ideología, había un derecho romano y un derecho de las gentes que regulaba el comportamiento, pero ahora tenemos una conjunción de reinos y que no necesariamente eran amigables, pero y van a terminar de deshacer Roma. Miren, reinos cristianos de la península ibérica, el mundo musulmán, que vamos a ver enseguida, los escandinavos, etc. Surge, pues, les digo, a partir del año 476, no es que surge, sino se afianza más bien la ideología del cristianismo. Es decir, Cristo plantea una idea, ¿no? En realidad no es que plantea una idea, sino él nos recomienda, él dice, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Entonces, esa idea es lo que va a permitir que estos diferentes grupos convivan en un mismo territorio, amaos los unos a los otros. Ahí vean cuánto influye la ideología, el pensamiento, la filosofía. Amaos los unos a los otros. Se afianza por fin, 500 años después de la muerte de Cristo, casi 500 años, recién se afianza el pensamiento. Y aparecen un grupo, digamos, que podríamos considerarlo como una clase social, ¿no? Un grupo de personas que dicen ser los intermediadores entre Dios y los terrestres, entre la gente. Estos son conocidos incluso actualmente como papas, obispos, papas, ¿no? Y cuando los romanos, por ejemplo, Jerjes, el conquistador, no es romano, pero Jerjes decía, yo soy Dios, decía, ¿no? Yo soy un Dios en la tierra. Entonces,
Muchos emperadores romanos o griegos decían, yo soy descendiente de los dioses, aquí, acuérdense de Aquiles, etc. Aquí desaparece esa idea de Dios en la tierra o de los hijos de dioses en la tierra. Aparece este otro grupo que nos va a decir ahora que son los interlocutores de Dios en la tierra. Es decir, Dios no nos habla directamente a nosotros. Dios se comunica con estos señores, con estos papas, obispos, les transmite el mensaje y estos señores son los encargados de retransmitirnos el mensaje. Aparecen con un poquito después de que se afiance el cristianismo, van a surgir estos papas, ¿no? Que se van a dar a la labor de ordenar la Biblia, además, ¿no? Van a compaginar la Biblia, la ordenan, ellos dicen ser los interlocutores de Dios en la tierra, ¿no? Los papas, que han hecho una gran labor que vamos a ver en la historia, ¿no? Es una idea cuestionada en la actualidad, ¿no? Muchos dicen, pero no, pues sí. Fíjense que en Europa está desapareciendo bueno, no desapareciendo, ¿no? Pero cada vez menos gente que es religiosa, católica, contraria a lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Los jóvenes ya se han desprendido, digamos, de ese pensamiento, ¿no? Porque el Papa era una autoridad mundial, bueno, sigue siendo en la actualidad, pero las determinaciones que tomaba el papado o la iglesia eran incuestionables, eran incluso supraterrenales, más allá de los reinos. Trabajaban a la par con los reyes o por encima de los reyes. Cuando había un conflicto entre nobles o reyes, la iglesia definía de dónde a dónde, quién coronaba. Y bueno, en ese vasto territorio europeo ahora se van a conformar una serie de asentamientos que surgen a partir del burgo. El burgo tiene su origen en el mercado y ese espacio de intercambio comercial, el mercado a la postre va a dar como resultado el surgimiento y la construcción de una ciudad medieval amurallada porque habían vecinos belicosos, ¿no? A pesar de que reinaba ya el pensamiento cristiano, amados los unos a los otros, siempre había el conflicto entre ciudades. Estas ciudades medievales, amuralladas, aporticadas, tienen el palacio, el castillo, como le conocen muchos, y la iglesia. Entonces, en el tejido urbano se puede leer, aquí hay dos poderes, uno es el rey y el otro poderoso es la iglesia. ¿Cómo puedes leer? Por el tamaño de su edificio. Cuando ustedes vayan por la ciudad, pueden leer la ciudad, ¿no? De repente vemos unas casas homogéneas, entonces el pueblo, y de repente vemos una casona inmensa con un patio enorme. Eso te está diciendo, te está contando que ahí hay algo especial, ¿no? Que es diferente. Entonces estas ciudades medievales donde habitaban los nobles y el pueblo y la iglesia, que era una autoridad muy importante. La sociedad en la Edad Media. Entonces vamos a observar en esta estructura piramidal nuevamente un rey, los nobles, los prelados, altos prelados, el papado, obispos, ¿no? Duques, condes entre los nobles, un rey,
Luego están los caballeros, ¿no? Los obispos, abats de las iglesias. Y más abajo están los campesinos, yo diría, la gente del pueblo, de la aldea. Y debajo todavía, yo modificaría un poquito esto, están los campesinos y los siervos de la gleba, ¿no? Entonces, estamos nuevamente ante un modo de producción desequilibrado. Nuevamente se produce la explotación del hombre por el hombre. Esa es la historia de la humanidad, en realidad, ¿no? El conflicto entre explotadores y explotados. Hemos visto los esclavistas, que eran los senadores y demás en Grecia, Roma, los hombres libres, y por otro lado los esclavos. Los hombres libres podían tener esclavos, así como ahora tenemos un gatito, un perrito. Ellos decían, es esclavo, es mi esclava, así unas mujeres, ¿no? Unos hombres ahí. Incluso tenían poder de reproducción, tal cual las mascotas, ¿no? Tienes un perrito, una perrita y reproducen, y las crías son de vos. Así se entendía a los esclavos. Hijo de esclavo y esclava, nacía esclavo y era de tu propiedad. Podía vender a mi esclavo como un animal, no sé. En una sociedad donde había pues un conflicto entre el esclavista y el esclavo. Ahora hemos pasado a un modo de producción donde estamos observando la nobleza, los señores nobles, y vamos a ver al otro lado, en el sector oprimido históricamente, los campesinos o siervos de la gleba. En estos vastos territorios que eran los feudos, por eso se llama señor feudal, además, feudo, estas tierras, áreas de cultivo, alguien tenía que vivir, cultivar, cosechar aquí. ¿Y quién era dueño de esto? Era el noble. El dueño era hasta donde la vista se perdía, ¿no? Lejos, ¿no? Hasta donde le llegaba la vista. Y dentro de ese territorio, pues, habían personas, habían animales, bosques, ríos, todo eso era propiedad del señor feudal. Entre otras cosas, el término señor viene desde aquí y llega a nosotros a través de los conquistadores españoles, ¿no? Entonces, vean ustedes en la calle, muchos todavía, señor, ¿cómo está, señor? Se agachan algunos, ¿no? Señor, ¿cómo está? De aquí estamos hablando de esto, cuando los campesinos, siervos de la gleba, se tenían que arrodillar, agachar para saludar al señor feudal. Esa práctica se va a reproducir en la colonia cuando llegan los patrones, los señores españoles, y someten al indígena, ¿no? En el territorio americano. Es lo mismo que pasa, ¿no? Los españoles llegan, arrastran este modo de producción a América, el pongaje, el vasallaje. Pero bueno, en este territorio vivían pues los campesinos o siervos de la gleba. Como estaban dentro del territorio, eran parte de la tierra, se consideraba al campesino como una prolongación de la tierra, o sea, como una planta de papa que ha salido de la tierra, entonces su tallo, sus hojas. El hombre que habitaba aquí era considerado parte de la tierra. Como la tierra tenía dueño, entonces tú eras parte de la tierra, como un árbol, tenías un dueño, tenías un patrón, un señor. Y estos producían estos campesinos debían producir para ellos un poquito, y la mayor parte de la producción se la entregaban al señor, al noble, o en su caso al rey, ¿no? Gran preocupación de estas ciudades era conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Y todo lo que había, acuérdense de la película de William, ¿cómo se llama? Corazón Valiente, ¿no? Donde actúa ¿qué es el personaje William Wallace, ¿no? Él quería ser libre.
quería casarse, quería ser libre, él veía su casa, veía sus ríos, veía los animales, pero resulta que no era dueño. ¿Por qué? Porque tenía un dueño que era un rey que vivía lejos, muy lejos en otro lugar, pero era parte del reino de ese señor, ¿no? Entonces, este es un sistema, un nuevo sistema de dominación. Entonces, anoten, antes era el esclavista y al otro lado estaba el esclavo. Ahora tenemos al señor feudal y al otro lado tenemos al campesino o siervo de la gleba. Es nuevamente una contradicción, ¿no? En la estructura social. Y dentro del grupo, dentro de los señores tenía mucho peso la iglesia, ¿no? Estaba de este lado, más bien la nobleza. Estos reyes, esta imagen, estaba buscando unas imágenes hace un momento para mostrarles, porque todos hemos visto, entiendo, todos han visto la película de Corazón Valiente. Este rey vivía lejísimos, pero el pueblo donde vivía Wallace había sido de él, ¿no? Entonces estos reyes no tenían fronteras, su territorio era enorme. Y le pertenecían las mujeres, animales, hombres, casas, ríos, lagos, todo, todo. Miren cuál era el pensamiento de la humanidad en ese momento, el año 800, el año 1000, después de Cristo. Y lo van a detener, ¿no? Al campesino, siervo de la gleba, que después se va a rebelar, ¿no? Entonces, estos reyes nobles tenían pues un ejército muy armado por la vía de la violencia. Ni siquiera creo que se podía casar, ¿no ve? Porque ni el derecho de tener una esposa tenías, ¿no? Si no era antes la esposa del rey, del no sé quién. Entonces, el campesino, pues, se dedicaban al agro, habían grupos locales, pero todo eso tenía un dueño. Vean, nuevamente en la historia de la humanidad estamos ante un conflicto dialéctico. Por un lado, los señores feudales, por otro lado, los campesinos, siervos de la gleba. Han desaparecido los esclavistas y los esclavos, ahora han aparecido los señores feudales y aparecen los siervos de la gleba en un estado de sometimiento. Y esta es la segunda parte muy importante, es el caso del mundo árabe. Pero esto les voy a mostrar mañana, por favor, porque es mucho, nos vamos a confundir. ¿Ya? El caso de Mahoma, es un ángel también, Jibrajael, Gabriel sería, ¿no? El que le va a dictar a Mahoma. No hay muchas imágenes, porque ustedes saben que en la cultura árabe está prohibida la representación humana. Esto no debería ocurrir, esto es equivalente a un sacrilegio. Nadie puede dibujar a Mahoma, ¿no? Por eso no vamos a ver fotos de Mahoma, Alá. En cambio, en la cultura occidental tenemos hasta imágenes de Cristo, el Tata Cristo, lo sacamos, ¿no? En la cruz. No se puede representar en el mundo árabe la figura humana. Ni a Mahoma, ni a Alá, nunca los vamos a ver. Probablemente un par de imágenes, recreaciones, porque el mundo árabe se va a expresar a través de la geometría, pero no les voy a contar mañana porque tengo el antecedente todavía, ¿ya? Mostrarles otros planos y vamos a ir cerrando, vamos a ver cómo se va a bloquear el Mediterráneo y lo cual va a subsumir a Europa en una sociedad ruralizada, rural, de autoproducción y autoconsumo. Muy bien, voy a quedar aquí, por favor. La verdad es que a mí también me cuesta retomar el ritmo de las clases. Estábamos con un buen ritmo de trabajo, completando muchos trabajos. Yo sé que tienen mucho trabajo, es bastante trabajo, pero no sé qué se puede hacer. En todas las asignaturas deben tener trabajo, pero es así, no sabemos cómo hacer.
bueno, vamos a ver, y peor con esto de haber acortado nuestro calendario académico, tenemos que hacer en ese poco tiempo, adecuar y ver cómo reordenamos todo, ¿no? Fácil sería saltar los temas y a la rápida, pero no. Prefiero que vean de a poco y lo poco que vean lo retengan, ¿no? Y bueno, sí avancemos. Entonces, sí, hasta el tercer año es duro. A ver, no sé quién ha escrito. Por favor, Fanny, hay un error ahí en la escritura. ¿Quién es el joven que ha escrito? A ver, por favor, ¿ya? Sí, Corrija. era Gabriela. Yo les había dicho que igual tenían que tomar apuntes del día de hoy. No, hay un errorcito en el mensaje, en el chat. Por favor. Sí, gracias, Fanny. Ah, sí, con la... Muy bien, ya. Bueno, yo les dejaría este tiempo. Estábamos viendo Grecia y Roma. Estábamos viendo... en esta gestión habíamos planteado el frontón griego, ¿no? Había que animarlo con color, iluminarlo, y después, como referencia, como testimonio de que habíamos visto, no testimonio, ¿no? Sino como un resultado de nuestro estudio romano, yo había decidido plantear un mosaico. Entonces, eso veremos mañana, por favor, como han avanzado un poco. Y ahora yo les pediría que vuelvan a asistir. Ahí eran más de 100 personas en el grupo. Seguros, es difícil retomar el ritmo, es difícil. Pues mucha gente se ha debido desanimar, no sé hasta qué punto. Cuando uno está en competencia, agarra un ritmo y cuando hay un corte, cuesta retomar. Yo estuve pasando un diplomado antes de empezar, a finales a mediados del año pasado. Me estaba yendo excelente. Bueno, como estábamos en cuarentena y demás, yo hacía todos mis trabajos. Yo también paso clases de noche, jóvenes, les comento, ¿ya? Y ahora voy a pasar una maestría, 2 años, todas las noches. Tengo que leer harto, mucho, retomar. Y lo que pasa es que estábamos yendo bastante bien, llega fin de año, que yo creí que iba a ser mi mejor momento, y resulta que determinan una vacación. Yo no sé por qué, porque era un curso de educación superior, entonces pues ahora estoy yo a cargo, ¿no? Yo tengo que velar que no ocurra eso. Pero dura un mes, después de ese mes volvemos a clases, yo no podía hacer nada, no quería leer, no quería escribir, nada, casi me aplazo. Con salvado así, presentando alguna cosa, no sé qué, con lo mínimo, digamos. Me da una flojera. ¿Qué ha pasado? He perdido el ritmo. Y pasan muchas cosas, ¿no? Cuando uno está con impulso y hay un freno, entonces nos cuesta retomar. Por eso voy a dejar la clase tal vez un poco, yo sé que cansados, hoy día han debido estar con todos sus docentes, pero de todos modos me gustaría que un poquito revisen, ordenen el trabajo de Grecia y el mosaico. Si no lo han terminado, vayan terminando. Mañana podemos ver un momento. Y voy a crear los espacios para que suban los trabajos, ¿ya? Entonces, por favor, mañana retomamos la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Muy bien, entonces. Ya, Lisa. Voy a detener esto. Muy bien. Entonces, hasta mañana conmigo, ¿ya? 5. A veces hay un momento, a ver, comentarles una cosa.
Yo paso una clase de historia 2, terminamos muchas veces en punto, 10 minutos antes. No se puede empezar ese mismo momento. Hay un momento de transición, pues yo tengo que tomar agua también, a veces no sé. Tienen que despejarse porque es maratónico, imagínense, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, mañana es tremendo. Entonces, hay un espacio, y además esperamos que ustedes también se desconecten, seguro de alguna clase, preparen sus cosas y entren a la clase. Bueno, en eso quedamos entonces. Liz, Jóvenes. buenas noches. Una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, digamos. Justo le iba a decir eso porque estas sí han sido vacaciones forzadas por cuestión de la salud, del COVID ha empeorado y todo eso. Tal vez mi petición es un poco atrevida y no sé si podemos presentar los apuntes de esa clase hasta mañana por la mañana, tal vez, si es posible. Mañana vamos a ver esta segunda parte todavía, pues mañana en la noche vamos a subir. ¿Ya? Entonces mañana podríamos presentar los apuntes terminando el tema o... Sí, sí, sí. Como estamos retomando, incluso voy a dar hasta el jueves. ¿Ya? Porque solo estarían subiendo la mitad, prefiero que suban todo. Porque la segunda parte es mañana todavía. ¿Ya? Y el jueves vamos a subir los apuntes. Mil gracias, Arqui. Gracias. Bueno. Gracias, Arqui. Buenas Sí, noches. Avancen entonces. Ya. Hasta luego. Gracias, buenas noches, Arqui. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Arqui. Buenas noches. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui.